Bienvenidas y bienvenidos a este podcast. Hoy vamos a hablar de un tema que parece muy lejano, pero en realidad afecta lo que ganamos, lo que pagamos y los servicios que recibimos por parte del gobierno, las finanzas públicas y su relación con la ciencia política en México. Cuando hablamos de finanzas públicas, hablamos básicamente del dinero del Estado, cuándo entra, de dónde proviene y en qué se gasta, así como una familia que hace su presupuesto y administra su ingreso y su gasto, el gobierno hace lo mismo, con la recaudación y la destinación, ya sea en salud, educación, seguridad, infraestructura y programas sociales. Por eso las finanzas públicas son un recurso clave. Sin dinero no hay políticas públicas. Aunque el gobierno prometa muchas cosas en campaña, si el presupuesto no las respalda, esas políticas se quedan en el discurso. Diversos materiales de la Cámara de Diputados explican que las finanzas públicas estudian el conjunto de instrumentos relacionados con los ingresos públicos, el gasto público y el endeudamiento del Estado. Y aquí entra la parte de ciencias políticas, la decisión sobre quién paga impuestos, quiénes reciben subsidios y a qué programas se le recorta o aumenta el presupuesto. Se toma en espacios políticos, como es el Congreso, la presidencia, los partidos y también bajo presión de grupos de interés y la opinión pública. Las finanzas públicas son en realidad una fotografía de las propiedades políticas del país. ¿Quiénes son las finanzas públicas y cuáles son sus objetivos? Empezamos con una definición sencilla. Las finanzas públicas son en realidad la economía que estudia en cómo el Estado obtiene sus recursos, principalmente mediante impuestos y otros ingresos, y cómo se gasta para cumplir sus funciones. Documentos de Hacienda y de instituciones académicas señalan que esto abarca desde el ingreso, egreso y la deuda pública del gobierno. En cuanto a los objetivos, se suele mencionar tres grandes. En primero tenemos la asignación del recurso, decidir en qué se va a gastar, si en salud, educación, seguridad, infraestructura, etc. 2. La distribución del ingreso. Se trata de reducir desigualdades a través de impuestos y transferencias, por ejemplo, en programas sociales. Y 3. Estabilidad económica. Usar el gasto y los ingresos públicos para apoyar el crecimiento económico y evitar crisis fuertes. En México, todo esto se relaciona con la idea de que el Estado tiene la rectoría del desarrollo nacional, es decir, la responsabilidad de orientar la actividad económica y lograr una distribución más justa del ingreso y la riqueza, como lo establece el artículo 25 de la Constitución. Algunos autores incluso dicen que las finanzas públicas son el eje conductor de la administración pública, porque a través del dinero se hacen realidad las políticas, programas y acciones del gobierno. Si no hay presupuesto etiquetado, la política pública no pasa a ser una buena intención sobre el papel. Ahí vemos la conexión directa con las ciencias políticas. Las instituciones del Estado, ejecutivo, legislativo y judicial, se organizan y compiten, justamente para decidir cómo se va a usar ese dinero público. La política no solo es votar cada cierto tiempo, también es negociar el presupuesto año con año. Y algunas de las regulaciones y asignaciones del dinero público, de quién decide y cómo, si bien en México el uso de las finanzas públicas no es algo improvisado, está regulado por la Constitución y por las leyes específicas. Por ejemplo, en el artículo 74, fracción 4 de la Constitución, establece que la facultad exclusiva de la Cámara de Diputados es aprobar cada año el presupuesto de ingresos de la Federación y asimismo el presupuesto de egresos de la Federación. Después de discutir y además, en su caso, modificar el proyecto de la demanda del Ejecutivo, es decir, la Presidencia propone, pero la Cámara de Diputados dispone, examina el proyecto, lo discute, lo negocia entre otros partidos políticos y finalmente lo aprueban. Desde el punto de vista de la ciencia política, es un ejemplo claro del equilibrio de poderes y esto como el legislativo controla el ejecutivo a través del presupuesto. Además del texto constitucional, existe una ley muy importante, la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. Su artículo primero indica que su objeto es reglamentar varios artículos de la Constitución en materia de programación,
presupuestación, aprobación, ejercicio, control y evaluación de los ingresos y egresos públicos federales. Dicho en palabras sencillas, esta ley busca que el dinero público se use de manera ordenada, responsable y con un mínimo de improvisación. Define reglas para cómo se arma el presupuesto, cómo se ejerce el gasto, cómo se evalúan resultados y qué pasa si hay subejercicios o desvíos. Entonces, cuando escuchamos en las noticias que se aprobó el presupuesto y que hubo recortes a ciertos órganos o incrementos para otros sectores, lo que estamos viendo es una decisión política que se refleja en números. No es un solo, no es solo un tema técnico economistas, son decisiones sobre qué problemas se consideran prioritarios y en qué grupos sociales se va a beneficiar más. ¿Y cómo impacta esto a la economía mexicana? Para empezar, las finanzas públicas muestran el balance entre cuánto recauda el gobierno y cuánto gasta. Si el Estado recauda poco, tendrá menos margen para invertir en salud, educación o infraestructura. Si gasta mucho sin tener ingresos suficientes, se endeuda y puede generar problemas de estabilidad. Organizaciones como México, ¿Cómo vamos?, explica que las finanzas públicas son un indicador de la salud económica del país. Si el gobierno administra bien sus ingresos y egresos, puede impulsar el crecimiento y mejora de servicios. Si lo hace mal, puede provocar recortes e inflación o crisis. Desde la perspectiva de ciencias políticas, esto abre preguntas importantes. Por ejemplo, ¿quién paga más impuestos y quién recibe más beneficios del gasto? ¿Cómo influyen los partidos políticos y los grupos de interés en la distribución del presupuesto? ¿Qué tan transparentes son estas decisiones y qué mecanismos de rendición de cuentas existen? La Constitución también habla de que el desarrollo debe buscar una más justa distribución del ingreso y la riqueza, y permitir el pleno ejercicio de la libertad y la dignidad de las personas. Eso significa que las finanzas públicas no solo son números fríos, están ligados a derechos, a bienestar y a calidad de la democracia. Bien, ahora voy a hablar sobre la relación que existe entre las finanzas públicas y las ciencias políticas. Primero, recordemos algo básico. Las finanzas públicas son el manejo del dinero del Estado, es decir, cómo se recauda, cómo se administra y en qué se gasta para atender necesidades sociales. Según Musgraver, las finanzas públicas permiten que el gobierno pueda financiar educación, salud, infraestructura, entre otras muchas áreas. ¿Y cómo se relaciona esto con las ciencias políticas? Pues muy simple. La política decide qué debe hacer y las finanzas deciden si es posible hacerlo y cómo se hará. Según Aguilar, que menciona que sin recursos no hay política pública que pueda implementarse. En pocas palabras, la política fija la dirección y el dinero es la gasolina que mueve el motor. Además, cuando cambia el contexto político, también cambian las prioridades del presupuesto. Por ejemplo, durante la pandemia, varios gobiernos redirigieron recursos hacia salud y apoyos sociales. Un caso claro de cómo la política transforma el gasto público en el Estado. Esto afecta directamente la economía. Si se invierte más, hay más empleo y movimiento económico. Si se recorta, puede pasar lo contrario. Ahora quiero dar algunos ejemplos del uso eficiente de recursos, pero desde empresas que han invertido en el desarrollo del talento humano. Esto sirve para comparar la buena gestión financiera que genera el sector privado. Por ejemplo, CEMEX, que creó la Universidad CEMES, un programa donde capacitan a sus trabajadores en temas técnicos, innovación y seguridad. Esto ha mejorado su productividad y expandido su presencia global. Otro caso, Bimbo, que invierte mucho en bienestar laboral y formación de empleos. Esto ayuda a programas de liderazgo, educación y desarrollo personal. Gracias a esto han logrado mantener trabajadores por más tiempo y fortalecer su cultura organizacional. Otro caso también es el de Grupo Modelo, que impulsa capacitación y apoyo a comunidades para generar cadenas productivas más fuertes. Esto no solo ayuda a la empresa, sino que dinamiza la economía local y mejora oportunidades para pequeños productores. Con todo esto podemos ver que la relación entre finanzas y política es clave para que las decisiones se conviertan en acciones reales
Y tanto en gobiernos como en empresas, una buena gestión del dinero puede mejorar el desarrollo social y económico. Liconza es un ejemplo de cómo la sinergia entre las finanzas públicas y las ciencias políticas pueden generar resultados positivos. Según la Auditoría Superior de la Federación, Liconza ha sido eficiente en la distribución de leche y ha logrado un impacto significativo en la reducción de la pobreza. La inversión pública en infraestructura ha sido un factor clave para impulsar el crecimiento económico en México. Según un estudio de la CEPAL, la inversión pública en infraestructura ha generado un efecto multiplicador significativo en la economía mexicana, lo que ha contribuido a la reducción de la pobreza y mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. Estos casos de estudio demuestran cómo la sinergia entre las finanzas públicas y las ciencias políticas pueden generar resultados positivos en México. Es importante destacar que la planificación y la ejecución efectiva de las políticas públicas son fundamentales para lograr estos resultados. Hemos llegado al final de este viaje donde unimos dos mundos que son inseparables, las finanzas públicas y las ciencias políticas. Recordemos los puntos centrales. Vimos que las finanzas públicas son en esencia la administración del dinero del Estado, cómo se obtienen los ingresos, cómo se manejan los egresos y la deuda. Todo con el fin de asignar recursos a las necesidades, buscar una distribución más justa del ingreso y mantener la estabilidad económica del país. Identificamos que en México esta gestión es una batalla política anual. El presupuesto es una ley fundamental y su aprobación es el gran momento de la regulación política, donde la Cámara de Diputados utiliza su facultad constitucional para ejercer un control efectivo sobre el Ejecutivo. Y la fórmula definitiva es: la política decide el qué, pero el dinero decide el cómo. Si la decisión política no viene respaldada por una partida presupuestal concreta, cualquier plan o promesa que se queda inevitablemente es una buena intención, reflexión sobre la importancia de integrar políticas y estrategias para el crecimiento sostenible. La gran conclusión de hoy es que la gestión efectiva del dinero público y las decisiones políticas deben ir a la mano para lograr un crecimiento sostenible. Vimos ejemplos clave: la eficacia de Liconza o el impacto multiplicador de la inversión pública en infraestructura demuestran que cuando hay planificación y ejecución efectiva, la sinergia entre política y finanzas, el resultado es la reducción de la pobreza y la mejora de la calidad de vida. Esta sinergia no solo aplica al gobierno. Los ejemplos de Cemex o Bimbo nos muestran que el sector privado, la inversión financiera eficiente en el desarrollo del talento humano, genera productividad y sostenibilidad. En resumen, la buena administración financiera, impulsada por decisiones políticas claras, es el motor de un desarrollo que beneficia a toda la sociedad. Agradecemos a Fernando, Joel, Alfredo y a mí, su servidor, y a ustedes, nuestros oyentes, por acompañarnos a entender cómo las decisiones en materia fiscal y presupuestal son en esencia decisiones sobre el futuro de nuestra nación. Los invitamos a reflexionar sobre la próxima noticia de presupuesto que escuchen. Recuerden que detrás de cada número hay decisiones políticas sobre qué problema o qué sector se considera prioritario. Exijamos transparencia y responsabilidad en gestión de nuestras finanzas públicas. Gracias por sintonizarnos.